Bienvenidos a la solución de ejercicios de intercambio de calor y cambio de entropía. Para este ejercicio requeremos calcular la temperatura final de equilibrio para un sistema de hielo a 0 grados centígrados, agua a 100 grados centígrados y un calorímetro aislado térmicamente. Adicional a ello, debemos encontrar el cambio de entropía del sistema. Las herramientas que utilizaremos son la definición de calor específico junto con la definición de calor latente con las unidades y constantes respectivas. Cómo se da el intercambio de calor entre las sustancias, la definición de entropía para nuestro literal 2, alguna herramienta de conversión de unidades y una herramienta matemática para poder encontrar nuestro resultado. Para poder realizar el procedimiento A, debemos tener presente cómo se da el intercambio de calor, donde las sustancias que se encuentran a mayor temperatura cederán calor y aquellas que se encuentran a menor temperatura absorberán este calor. Aquí, dado que el agua es la que se encuentra a mayor temperatura, el agua procederá a ceder calor a las otras sustancias. Por tanto, este se puede notar como menos Q sub A, denotando el calor cedido por el agua. Este calor cedido lo absorberán las otras sustancias en nuestro sistema. Dado que el calorímetro, está aislado térmicamente, este no absorberá ni cederá calor. Así, el hielo se pondrá como la sustancia que absorberá todo el calor de nuestro sistema. Parte de este calor se utilizará para derretir este hielo, es decir, para que realice un cambio de fase. Para este punto obtenemos que el calor de fusión es el calor necesario para que se dé este cambio de fase. Así que esto será igual al calor de fusión. Parte de la energía que cede el agua a 100 grados centígrados se utilizará para que el hielo cambie de fase. Adicionalmente, este calor cedido por el agua también se utilizará para que el agua producto del cambio de fusión, cuando el hielo se convierta en agua, esta agua aumente su temperatura. Es decir, que parte del calor también se utilizará para que aumente la temperatura del agua producto del cambio de fase, que denotaremos por A,H, que denota el agua producto del cambio de fusión. Para reemplazar los respectivos calores, utilizamos la definición de calor específico donde podremos hacer el despeje del cambio de calor, que este dependerá si pasamos la masa y el delta de T a multiplicar al lado izquierdo. Así, para el calor cedido por el agua, esto corresponderá a menos C sub A por la masa del agua por el cambio de la temperatura del agua a 100 grados centígrados. Para el calor de fusión podremos reemplazar con la definición de calor latente, donde este corresponderá al calor necesario para que haya un cambio de fase, siendo m la masa del hielo y L sub F la constante respectiva, más el calor necesario para que aumente la temperatura del agua producto del hielo que se ha derretido. Para este calor utilizamos el calor específico, dado que va a haber un cambio de temperatura ya cuando el hielo se haya derretido completamente y esta agua empieza a aumentar su temperatura. Así, esto corresponderá a C sub A, dado que lo derretido será agua, por la masa del hielo que habrá cambiado de fase y que ahora es agua, por el cambio de la temperatura del hielo, donde notamos este hielo como el agua que ha salido de nuevo del cambio de fase y para que la distingamos de el agua que está a 100 grados centígrados. Podremos entonces reorganizar los cambios de temperatura teniendo presente que las temperaturas iniciales son diferentes, denotando a T sub E como la temperatura final de equilibrio y T sub 0H como la temperatura inicial del agua que está cambiando de fase. Esto debe ser igual a menos calor específico del agua por la masa de agua por la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial del agua a 100 grados centígrados. Como podemos observar, tenemos varias constantes conocidas y nuestra única incógnita, que es la temperatura final de equilibrio. Para ello, reorganizaremos nuestras relaciones expandiendo los paréntesis donde se encuentran nuestras incógnitas. Así, repartiendo el primer paréntesis, tenemos lo siguiente: C sub A por la masa del hielo por la temperatura de equilibrio menos C sub A, masa del hielo, por la temperatura inicial del hielo. Y esto debe ser igual a menos C sub A por la masa de agua por la temperatura de equilibrio más C sub A por la masa de agua por la temperatura inicial del agua. Aquí debemos agrupar entonces
aquello que acompaña nuestra constante en un lado de la ecuación. Aquí reorganizaremos lo que acompaña nuestra constante en el lado, a nuestra incógnita, perdón, en el lado izquierdo, y aquello que no en el lado derecho. Teniendo así que luego de realizar este despeje tendremos que en el lado izquierdo se encontrará C sub A, masa del hielo por la temperatura de equilibrio, más C sub A por la masa del agua por la temperatura de equilibrio, y esto debe ser igual a C sub A por la masa de agua por la temperatura inicial del agua, menos la masa del hielo por el calor latente de fusión, más C sub A por la masa del hielo por la temperatura inicial del hielo. Tomando el factor común como T sub E en el lado izquierdo de nuestra ecuación, podremos entonces factorizar este término, multiplicarlo por el factor que queda de los calores específicos y de las masas del agua y el hielo. Y nuestro lado izquierdo de nuestra ecuación queda igual, dado que esto no acompaña a la constante respectiva. Finalmente, entonces podremos pasar a dividir el factor que acompaña a la temperatura de equilibrio y tener que finalmente esta temperatura es igual a la capacidad calorífica del agua por la masa del agua por la temperatura inicial del agua menos la masa del hielo por el calor latente de fusión más la capacidad calorífica del agua por la masa del hielo por la temperatura inicial del hielo. Todo esto dividido calor específico del agua por la masa del hielo más el calor específico del agua por la masa de agua. Hasta este punto solamente es necesario reemplazar los respectivos valores. El calor específico del agua con un valor de 4.18 kJ sobre kilogramo por Kelvin, la masa de agua 100 grados en 100 gramos, pero aquí debemos reemplazar con la conversión de gramos a kilogramos, que no puede faltar dado que debemos tener todo en el mismo sistema de unidades. Dado que el calor específico del agua se encuentra en Kelvin, la temperatura inicial debe estar en Kelvin, es decir, estos 100 grados deben pasarse a Kelvin, sumándole solamente 273.5. Al igual la masa del hielo debe pasarse a kilogramos, donde estos 100 gramos del hielo deben pasarse a kilogramos. Y finalmente las temperaturas también en Kelvin, donde la temperatura del hielo, que es 0 grados centígrados, debe pasarse a Kelvin, sumando 273.5. Reemplazando los valores con las unidades respectivas, obtenemos finalmente que la temperatura final de equilibrio será aproximadamente 283.04 Kelvin, que esto corresponderá a la temperatura de equilibrio. Ahora, como podemos observar, esto equivaldrá, si hacemos la conversión correspondiente, a aproximadamente 10.04 grados centígrados. Físicamente observemos que la temperatura final de equilibrio debe estar entre las temperaturas respectivas de las sustancias involucradas en el sistema. Dado que se encuentra entre 0 y 100, esta temperatura físicamente es posible. Por otro lado, para encontrar el cambio de entropía, debemos estudiar los procesos donde se han realizado los intercambios de calor, tanto absorbidos como cedidos. Por tanto, debemos estudiar tres sistemas. Primero, debemos estudiar el sistema de cambio de fase, es decir, cuando el hielo cambió de fase. Por otro lado, el aumento de la temperatura del agua producto del hielo que se ha derretido. Y finalmente, el agua que se encuentra a 100 grados centígrados, dado que estos calores correspondientes entrarán en la definición de entropía, denotándolos como 1, 2 y 3. Realizaremos el cambio de entropía para cada uno de ellos. Para el primero, por tanto, usamos la definición de entropía, donde tenemos que la entropía será igual a la integral del diferencial de calor sobre la temperatura
absoluta, es decir, que debe estar en Kelvin. Ahora, como la temperatura es constante donde un cambio de fase, esta podrá salir fácilmente de la integral y tener que la integral del diferencial de calor solamente lo que quedará dentro de esta. Esto sería igual a la integral cancelará este diferencial y solamente como el calor sobre la temperatura, que en nuestro caso corresponderá al calor necesario para el cambio de fase, que solamente estará dado por la masa del hielo por la constante de fusión dividido la temperatura. Para nuestro segundo proceso, fácilmente, utilizando de nuevo nuestra definición de entropía, vemos que esto será igual a la integral de la diferencial de calor sobre T. Aquí sí debemos reemplazar con el despeje del diferencial en la definición de calor específico, teniendo aquí que esto será equivalente a la masa del hielo, dado que es agua producto del hielo que se derritió, por el calor específico del agua, por el diferencial de temperatura sobre temperatura. Sacamos las constantes de masa y calor específico y tenemos que esto será la integral de dt sobre T, donde va de una temperatura inicial, que es la temperatura inicial del hielo, hasta la temperatura de equilibrio, que es cuando el proceso termina. Utilizando la herramienta matemática, vemos que esta integral se puede reemplazar como el logaritmo natural de la temperatura final, que es la de equilibrio, sobre la temperatura inicial del hielo. Haciendo lo mismo para el tercer sistema, es equivalente al segundo, simplemente que se cambiarán los respectivos límites de integración. Solamente será integral diferencial de calor sobre T igual a la integral de la masa de agua por el calor específico del agua por el de T sobre T. Sacan las constantes de la integral, que es MA y C sub A, por la integral desde la temperatura inicial del agua hasta la temperatura de equilibrio de T sobre T, y esto corresponderá a la masa de agua por el calor específico por el logaritmo natural de temperatura de equilibrio sobre la temperatura inicial del agua. Ahora, el cambio de entropía total corresponderá a la suma de estos términos, es decir, a la masa del hielo por el calor latente de fusión sobre temperatura más masa del hielo, calor específico del agua, temperatura de equilibrio sobre la temperatura inicial del hielo, más la masa de agua por el calor específico del agua por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio sobre la temperatura inicial del agua. Finalmente, lo que debemos hacer hasta este punto es reemplazar con los valores de temperatura, de equilibrio 283,04 Kelvin, temperatura inicial del hielo, que era ser 0 más 273,5, y al igual con la temperatura inicial del agua, que debe pasarse a Kelvin, adicionales a los valores de las masas en kilogramos y de las constantes de calor específico y la calor latente. Haciendo este procedimiento y reemplazando los valores, obtenemos que el cambio de entropía es de 22 Joule sobre Kelvin. Físicamente, como el cambio de entropía es mayor que cero, este proceso es irreversible.